Bienvenido a tu nueva identidad, bienvenida a tu nueva identidad. Aquí Luna Roca, experta en linajes, en ancestros y gracias a mi orfandad, guía, mentora, para ayudar a otros a recordar quién son de verdad y renacer con su nueva identidad. Hoy en la puerta 8 de Renace, las 9 puertas, vas a ver que vas a encontrar la lista de reproducción donde están todos los vídeos referente a Renace las 9 puertas. Quédate porque hoy esta puerta es súper importante, ya que hemos ido paso por paso, puerta por puerta, eh, tomando conciencia, recibiendo, aprendiendo, haciendo. Y esta puerta 8, si has estado pendiente de los demás vídeos, si lo has aplicado, si lo has estudiado, tanto si tienes el libro como si no, aparte con los vídeos y mi acompañamiento por esta ventana virtual. Es importante no saltarse ningún paso, porque si no, fijaros como ejemplo y dale a la campanita para que te llegue la notificación de cada vídeo que estoy subiendo. Suscríbete, envía cada vídeo a quien creas que le puede venir bien y ayudar. Y fijaros que esta puerta a muchas personas que tuvieron un despertar espiritual desde el 2020 para acá, eh, y yo me incluyo también, un despertar más. Empezamos la casa por el tejado, por eso renace las 9 puertas. Tiene un orden, porque recordar antes del amor es el orden. Y la puerta 8 es el trabajar con la energía, el bajar información, eh, el estar conectado con todo, con el mundo visible, con el invisible, con el mundo de abajo, el mundo de arriba, con los guías del mundo de arriba, con los guías del mundo de abajo. Y quiero decirte algo muy importante. Todos los guías, todos los maestros, eres tú en diferentes líneas de tiempo y estados de conciencia. Y esto es muy bonito y muy hermoso porque si somos fractales y somos un eslabón o una parte de todo ese sistema familiar que como espíritu, un único espíritu, se fragmenta en almas y en esas vidas, personas, eh, todo es un solo espíritu. Y desde ese gran espíritu podemos llegar a conectarnos y a recibir información de esas otras versiones de ese mismo espíritu o de ti mismo en otras líneas. Porque hay un orden y una jerarquía en todo y porque como humanos necesitamos poner nombre, ¿no? Animal de poder, Arcángel Miguel, pero en realidad es un solo espíritu y siempre funciona para ti de la mejor manera que tú entiendas y con la programación, a veces pensamientos o ideas o experiencias que tú hayas vivido. Con lo cual, cuando recibimos información, nos conectamos para recibir información, incluso para comunicarnos con seres fallecidos o con otros ancestros de día o a través de los sueños. Es importante que desde este respeto y humildad, aunque tengamos que poner nombre, sepamos que estamos invitando, pidiendo ayuda o preguntando a esa otra versión de ti o ese otro estado de conciencia. Pero sí que es importante poner nombre y siempre añadir luz, amor y verdad para que en tu campo de energía y así que la información sea limpia, no entre ningún tipo de información que no sea desde la luz, el amor y la verdad. Entonces, recordar que solo entra en nuestra casa, en nuestro campo, quien invitamos.
y como humanos es importante poner nombre a las cosas, aunque haya muchos momentos en los que no necesitemos llamar por el nombre, porque ya sabemos, sentimos, ¿ok? La puerta 8 es bajar información de ese mundo de arriba, que aquí muchos pues tienen un nombre y le llaman registros acásicos. La casa es como una biblioteca universal del universo donde queda registrada cada huella de cada alma, pero yo he ido incluyendo toda la memoria de Gaia, pues porque como os decía en el anterior vídeo, eh, tus otras vidas, esta vida y toda la vida de todos tus ancestros desde el inicio de los inicios han pisado esta tierra, han respirado el mismo aire que tú estás respirando, les ha caído la misma lluvia, han pisado la misma tierra, lugares, y por eso a veces empezamos a canalizar o a recibir información sin tener que conectar muchas veces con el mundo de arriba, con esos registros de la casa, porque simplemente os pongo un ejemplo. Imagínate yo que llevo ya muchísimos años llevando a grupos a Latinoamérica, porque son tierras donde yo resueno. Argentina, provincia de Córdoba, México, tanto la cultura maya como la azteca, los toltecas, los nahuales, eh, Perú, los queros, los sacerdotes incas. Yo desde pequeña he resonado con todo eso. Yo veía una película y se nombraba alguna de estas ciudades que he nombrado o culturas, y yo me quedaba paralizada porque no entendía como niña, pero había algo en mí que cuando luego hacía cosas con mi abuela y trabajábamos la tierra o hacíamos un montón de tareas varias de los pueblos, yo recordaba, yo decía, wow, cuando toco la tierra, cuando hablo con el árbol, no sé, yo veía una película de indios o de selva y yo le decía a mi abuela, yo soy de ahí. Y mi abuela me decía, ¿cómo vas a ser de ahí? Y es curioso como cuando ya de mayor, cuando yo empiezo mi gran viaje del héroe, ¿no? Y me voy muy joven, sin nada, eh, y empiezo a viajar, eh, y por casualidad, cuando en los años que estuve trabajando primero de modelo y luego de actriz, me contratan para rodar una peli, para grabar una peli que se llamaba Ayahuasca. Y bueno, voy a Ecuador y luego vuelvo a hacer el preestreno, las entrevistas en radio, todo, pero yo en aquel entonces estaba en mi mundo de supervivencia y el trabajo de actriz me ayudó mucho por un tiempo porque me ayudó a sacar emociones increíbles y siempre me decían, no, es que lo haces muy bien, pero realmente yo pude sacar y liberar. Os recomiendo a todos que hagáis algo artístico, ya sea teatro, interpretación, danza, pintura, porque es una de las maneras más profundas y duraderas de liberar todas las emociones estancadas en nuestro campo energético. Y nada, ahí se quedó la cosa. Pero cuando yo fui, yo sentía algo. Yo cuando bajé, estuve en Cuba también un par de veces. Y cuando yo toqué esa tierra y cuando yo olí, yo dije, wow. Y esto os voy a contar otra anécdota porque seguro que os ha pasado. Y esto es muy importante porque tiene que ver con los sentidos y qué tipo de recepción tenemos más amplificada cuando empezamos a canalizar, a bajar información, tanto para ti como para tu entorno, clientes o alumnos. Cuando yo vivía en Barcelona, yo trabajaba de muchas cosas para poder sobrevivir y uno de los trabajos fue bailarina profesional de salsa cubana.
Entonces no había teléfonos, estaba el periódico del segunda mano y yo vi que había un casting para bailarina tropicana, profesional, cubana, gira Bacardí Internacional. Me hice pasar por cubana, me encanta bailar y yo pasé todas las pruebas, me cogieron hasta que ya tuve que decir, mira, no soy cubana. Sí que siempre he tenido muchos amigos y círculos latinos porque me he sentido siempre muy identificada y siempre he visto más allá de lo aparente. Y si a mí me costó salir de mi pueblo, no quiero ni pensar y siempre he tenido mucha empatía con la gente que ha tenido que emigrar, tanto de Europa como de Latinoamérica, de cualquier sitio. Y siempre pensaba, wow, si a mí me cuesta y estoy en mi mismo país, imagínate, ¿no? Estas personas que sí o sí o salen o emigran o no tienen un futuro, ¿no? Están viviendo en la escasez. Y siempre he estado muy conectado por eso. Los he respetado y los respeto infinito. Te veo. Además es muy bonito cuando yo empiezo a trabajar en el transgeneracional y empiezo a darme cuenta cómo, y en las constelaciones chamánicas, como un descendiente a la cuarta, sexta, séptima generación siempre regresa al país de origen, donde hace a lo mejor 4 generaciones o 3 sus ancestros o tatarabuelos españoles tuvieron que con todo el dolor del alma dejar su patria, ¿no? Y meterse en un barco porque no había comida, no había nada, y pues donde les dejara el barco, Argentina, Cuba, donde fuera. Y empezar desde cero o menos cero y labrarse un porvenir. Y siempre hay un descendiente que regresa a España o al país de origen para compensar y poder labrarse un futuro en el país de origen y un porvenir. Y normalmente, con mucha constancia y compromiso, lo consiguen. Así que cuando vuelvas a ver a una persona que está fuera de su lugar de origen, mírale con mucho amor y respeto. Por supuesto, hay excepciones en todos los lados. Entonces, cuando tú sientes una resonancia con un país y de repente yo empiezo a trabajar con Bacardí y la primera vez que voy a Cuba, os lo prometo, bajando del avión, que era como al aire libre, no era dentro del aeropuerto, sino que te dejaban ahí, luego venía un autobús. Cuando yo olí, entendí por qué yo bailaba salsa igual que las cubanas, porque todo el mundo me decía, pero tú no eres cubana, yo no, no soy cubana, soy española. Entendí ese olor, a mí el olfato me ayuda mucho a bajar información, ese olor, yo supe que yo ya había vivido allí, sin haber vivido, ¿no? En otras vidas. Cuando llegué a Ecuador me pasó igual. La primera vez que pisé México me pasó igual. Esa humedad, ese olor de la selva, los sonidos de esos pájaros. Entonces, yo, en mi caso, a mí me funciona mucho el oído. El olfato es lo primero, que, o sea, es que veo la imagen. O sea, yo ya he estado allí. El oído también, el olfato y el oído. La visión, menos, pero sobre todo el olfato, el oído y el sentir de mi cuerpo, cómo se coloca en mi cuerpo, cómo se expande mi cuerpo, cómo empiezo a recordar de una manera tan increíble y empiezo a tocar esa selva, ese árbol, esa palmera y cierro los ojos y empiezo a recibir información. Y empiezo entonces sí con los ojos cerrados a ver cosas, a verme como una mujer, una abuela chamana con poca ropa, el pelo largo. Empiezo a verme en otra situación. En Cuba, por ejemplo, me pasó en un
manglar que vi como que ya era un bebé negro, como que ya en otras vidas, en varias, me habían abandonado, entre comillas, por favor, por situaciones y circunstancias en la época de la esclavitud en Cuba y me habían acogido unos abuelos. Cuando yo percibo eso, lo huelo, lo siento, lo recuerdo, para mí no hay duda, porque cuando yo era pequeña en esta vida, yo sabía que había vivido muchas veces más el crecer sin padres. Y a partir de los 21 o 22 años yo entendí algo muy importante. Entendí, vale, yo esto ya lo he vivido, porque yo tengo unas habilidades y dones que no vienen de esta vida. Voy a hacer lo que pueda con esta. Y una cosa te lleva a otra, ¿no? Fijaros cómo el Reiki hay muchas personas que les conecta y empiezan a canalizar a través de enviar energía, o a las personas que hacen masajes, oficios, también les da mucha información en el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo, recordar que es tierra, agua, fuego, aire. Entonces los elementos nos dan información, partiendo de que todas las personas son canalizadoras, de que todas las personas reciben información en mayor o menor medida. Que a lo mejor un hombre puede ser más visual y pragmático, pero recibe información mientras conduce, mientras lava el coche, está recibiendo una información cuando pasea, cuando le vienen ideas. Esas ideas es información, son ideas que le están generando un movimiento y de repente viene la imagen de su abuelo de algo y empiezan a saber hacer algo o qué paso tienen que tomar o decisión o acción sin aparentemente tener ni idea hace 5 minutos. Y a las mujeres nos ocurre mucho en la casa, fregando, duchándonos, haciendo las tareas cotidianas, por lo menos a mí, cuando estoy fregando los platos o estoy en la ducha o barriendo, es como que entro en un trance y en ese trance me dejo llevar porque sé que me va a llegar algo. También caminando, sin más, paseando a la perra, me empieza a bajar información y es como, wow. Y si vas a un río, a un mar y tocas el agua y le pides a la madre agua que te dé información sobre ese lugar, sobre qué está pasando, sobre, ¿no? En el caso de cuando hay muchas lluvias, ¿no? Toda esa emoción desbordada que tiene que salir y los elementos, la madre tierra utiliza para vaciar o despejar toda la densidad del colectivo emocional. Puedes recibir información del agua o ir a un sitio donde ya has vivido en otra vida o donde te has criado o han vivido tus padres o abuelos y tener muchas revelaciones y entender de un plumazo toda tu vida, tu infancia, tener información de cómo está tu padre en el más allá, tu madre, de que todo estaba perfectamente hilado. Y de ahí, de lo cotidiano, porque ya has hecho las puertas anteriores, has empezado por tu casa, por las raíces, por las heridas, se supone que estás sanado, liberado, ligero y tienes más capacidad de recibir información. Y lo empiezas a hacer desde lo cotidiano, como te decía, en la casa, en cosas mundanas. Aparece también en la escritura por la mañana, me encanta escribir por la mañana y a veces no me apetece escribir por la mañana, pero escribo la fecha, buenos días, Luna, ¿cómo estás? Y atravieso, transito mi resistencia de no querer hacerlo porque sé que detrás de esa resistencia hay algo importante para mí y no falla. A veces a los 2, a los 5, como mucho 10 minutos, empiezo a escribir y sé que no estoy escribiendo yo, que es mi mano a través. Y luego hay cosas que no entiendo, cosas que sí, cosas que con el tiempo entiendo.
Y cuando ya estoy practicando todo esto, ¿no? en mis rutinas diarias y ya he pasado por las demás puertas y estoy limpio, entre comillas, ¿no? Sin carga o la menor carga posible, puedo empezar a sentarme y escribir y preguntar al mundo de arriba, a los guardianes de arriba, o puedo preguntar a los guardianes de abajo, a la madre tierra, a los elementos, simplemente preguntar, querida madre, querido padre, ¿cuál es la mejor manera que beneficie a todos de solucionar esto? Siempre hacer preguntas así, no preguntas eh, simplonas que tenga una respuesta de sí o no, eso no funciona, ¿no? ¿Cuál es? Y que siempre sea por el beneficio de todos. ¿Cuál es la mejor manera que beneficie a todos de que yo haga y pones lo que quieras saber? ¿Es cierto o me podrías dar una imagen, una frase o algo para confirmar de que en algunas de mis otras vidas yo viví en Latinoamérica? Simplemente por curiosidad. Y ahí vas a empezar, a mí me sirve mucho la escritura, hay personas que se graban en audio, vas a empezar a recibir información. Prueba con cosas pequeñas. Eh, Me llamo Luna, estoy viviendo en Madrid. Eh, Empieza a familiarizarte con conectar con esas otras identidades más elevadas de tu mismo espíritu en otra realidad paralela. Y sin más, pregunta. Empieza a preguntar o empieza, si tienes un familiar cercano, tiene alguna enfermedad, eh, utiliza tu propio protocolo, señores de los registros acásicos, Madre Tierra, guardianes del mundo de arriba, del mundo de abajo, del mundo del medio. Pido permiso para preguntar para esta persona. Antonio, ta, 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 ta. Okay. Gracias, gracias, gracias. Y cada pregunta la haces en voz alta y vas escribiendo la respuesta. Vas a ver que la energía, la fuente, esa memoria de la tierra o del mundo de arriba a nivel álmico o de espíritu, empieza a mostrarte imágenes o pantallazos de película o un pensamiento o la lavadora. Y hay personas que se frustran mucho porque es como yo, es que no me puedo sentar a bajar información porque me aparece todo el rato la lavadora. ¿No será que te está diciendo algo acerca de limpieza? Algo, agua, limpieza, girar, moverte, lavadora. O sea, siempre nos van a intentar comunicar desde la información o software o programación que tengamos. No te van a dar una respuesta o una información si tú no tienes en tu biblioteca actual esa imagen o esa palabra, porque no vas a entender a lo mejor esa palabra tan técnica. Con lo cual te van a mostrar tal vez una lavadora para que entiendas que hay algo que tienes sí o sí que lavar, que limpiar, que liberar. Entonces es un proceso muy bonito en el que, ya os digo, familia, empiezas con la práctica a empezar a ya no necesitar escribir ni nada cuando estás en la calle o alguien te pregunta, oye, me ha pasado esto y enseguida te baja la información porque estás conectado a la tierra, a tus elementos, al mundo de las formas, de la materia, y a través de los sentidos, de los elementos del cuerpo, empiezas a conocerte, autoconocerte y sabes qué significa un sí para ti, un no,
qué imagen te suelen traer para decirte algo de algún familiar o ancestro. Y esta manera de bajar información y canalización es humana, fácil, está conectada con el todo, porque recordar que no somos todavía guías o espíritus ni ancestros fallecidos, sino que estamos viviendo en el mundo de la forma, en la materia, y tenemos que aprovechar, utilizar y adaptar y saber que se nos brinda una información siempre a partir de todo esto que acabo de decir. Así que en el próximo vídeo os voy a seguir contando acerca de la puerta 8 y hacemos un ejercicio. Déjame en comentarios si tiene sentido para ti, si quieres que profundice en algún tema más. Te veo. Gratitud y amor, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo.